Repito la metodología de hoy. Comenzamos con Personaje 2015 GT. En 20 minutos estaremos cerrando el tema e iremos a Acontecimiento 2015 GT. Hablaremos de lo más relevante de este año 2015, comenzando con quién es para nosotros a las 10 p.m. el personaje del año 2015. El planteamiento lo hacemos gracias a Azúcar de Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Nosotros le hacemos 3 planteamientos, pero obviamente estaremos recibiendo su opinión acerca del personaje 2015 GT. El planteamiento inicial, que es el que yo propongo, es el ciudadano, el manifestante, aquel guatemalteco que durante más de 20 semanas consecutivas llenó la Plaza de la Constitución indignado ante lo que estaba sucediendo, lo que se mostraba ante sus ojos, ante esa cancerígena corrupción dentro del sistema guatemalteco, y que estuvo allí, lloviera, hiciera sol, estuviera cansado, fue con sus propios recursos, no lo llevó nadie, nadie le pagó nada, no se quebró un solo vidrio, no hubo un solo desmán, no se insultó a un solo policía. El ciudadano, esa es mi propuesta de el personaje del año. También, personaje del año 2015 GT, Telma Aldana e Iván Velázquez, el trabajo en conjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también del Ministerio Público permitió desmantelar algunas de las estructuras corruptas más enquistadas en el gobierno, llegando hasta los más altos puestos de gobierno, incluyendo presidente de la República y vicepresidenta de la Nación. Y también propuesta como personaje 2015 GT, el juez Miguel Ángel Gálvez. A él le tocó pues la gran batalla, los más duros, como encargado del Tribunal de Mayor Riesgo B, analizar la etapa inicial del trabajo del Ministerio Público y la CICIG, y sus detalladas explicaciones judiciales instruyeron a una ciudadanía cada vez más participativa. Estas son nuestras propuestas de personaje 2015 GT, pero ya tengo mensajes para el personaje 2015 GT. Vamos a las redes y luego entramos al análisis. ¿Quién cree usted que es el personaje 2015 GT? Lo recibimos. Fernanda nos dice, sin duda Iván Velázquez y Telma Aldana, me quito el sombrero, es lo que dice Mafer. Fabiola nos plantea, indudablemente la población, esa unión por nuestro país sin necesidad de violencia, somos ejemplo Guatemala, dice Fabiola. Personaje 2015 GT, Iván Velázquez, ya que las investigaciones de la CICIG despertaron a un pueblo anestesiado. Y también nos dice, el pueblo de Guatemala, nos plantea la cuenta Basta Ya, es el verdadero personaje 2015 GT. Lucía, personaje 2015 GT, Telma Aldana, Iván Velázquez. Gustavo Ortiz nos dice, fue el pueblo de Guatemala. Esto se lo presento gracias a Azúcar de Guatemala. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Le doy la bienvenida al análisis de esta noche a la licenciada Carmen Lorena Ortiz Estrada. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Cristian, público televidente. En realidad, eso es lo más grato, creo yo, de este año 2015, que está ya prácticamente terminando. Y es que la decisión está bastante difícil de adoptar. Tenemos bastantes personajes, tenemos bastantes acontecimientos, y esto no es de todos los años, me parece. Con lo cual, a mí se me hace muy complicado tener que decidir. Entiendo perfectamente quienes están diciendo que es la ciudadanía guatemalteca quien logra finalmente unirse por una causa común. Recordemos que todavía un año antes la sociedad guatemalteca estaba bastante polarizada, esto por lo que se denominó el juicio del siglo. Ustedes recordarán que fue el juicio a Ríos Montt, y pues se sentía cierta polarización ideológica, cierta polarización política en la sociedad. Sin embargo, lo que sucede a partir de abril del presente año termina como con ese distanciamiento entre los guatemaltecos, y finalmente se encuentra un nuevo objetivo, que es querer una nueva Guatemala libre de corrupción, libre de toda una clase política que no ha trabajado de manera honesta e íntegra por el país, que ha luchado o que está demandando cambios realmente de fondo, que finalmente pone los ojos en temas que fueron tradicionalmente descuidados en el país. Eso yo creo que representa un cambio significativo
En Guatemala definitivamente no somos los mismos y tan no somos los mismos que ahora las autoridades electas están pues un poco atemorizadas de lo que pueda ser el ejercicio de sus funciones para los próximos años. Entonces, la ciudadanía creo yo que tiene un gran mérito. Ahora bien, la ciudadanía actúa como consecuencia o en reacción a determinados acontecimientos que finalmente fueron develados por ¿quién? Por doña Telma Aldana y por don Iván Velázquez y claro, con todo el equipo de profesionales detrás de ellos. Yo creo que esa dupla es inseparable, Telma Aldana e Iván Velázquez. Es decir, ni Iván Velázquez hubiera podido hacer lo que ha hecho sin Telma Aldana, ni Telma Aldana hubiera podido hacer lo que ha logrado sola. Con lo cual, me parece que va todo tan integrado y luego la función del juez Gálvez, ya no digamos, una función sumamente pedagógica que ha logrado recobrar pues la confianza en el sistema de justicia, ha logrado recobrar la autoridad de un juez y eso en una sociedad como la nuestra que atraviesa por este momento verdaderamente no tiene precio. Para todo lo demás hay algo. Hay algo más. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con personaje 2015 GT. Rudy nos plantea, yo diría Iván Velázquez por su trabajo en la CICIG. El país despertó. José González nos plantea el juez Gálvez, ya que no le tembló la mano para mandar a prisión a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti a pesar de sus influencias. El doctor Hernández, en lo colectivo El Ciudadano Indignado, que se atrevió sábado a sábado a protestar de forma enérgica y pacífica. Sábado a sábado, yo lo plantea bien el doctor Hernández, pero también incluiría aquel memorable jueves 27 de agosto, que fue maravilloso. A mí me pareció de verdad un acto que no sé si volveré a ver un nivel de participación ciudadana voluntaria, patriótica de esa naturaleza en la historia de este país. Yo, como ciudadana, sin hacer manifestaciones, vivo feliz, sigo trabajando por mi familia, sus propuestas no me sirven, es lo que dice Jesse. Muy bien, me parece válido lo que dice Jesse. Pablo, el ciudadano, porque dejamos la apatía y recobramos el orgullo de ser guatemaltecos y vencimos el miedo. Y no hay duda, dice Francisco Ramírez, Iván Velázquez y Telma Aldana. Licenciado Castillo. Muy buenas noches, Carmen, Juan Carlos. Llegamos casi al final de un año. Un saludo para todos los que nos permiten entrar en sus hogares y poder compartir este resumen de lo que sucedió este año 2015 y que fue completamente inusitado. Personajes múltiples. En las redes nos están llegando, por ejemplo, los éxitos que se dieron en materia de arte, reconociendo, por ejemplo, el trabajo que se hace en la película Ixcanul. Igualmente, reconocimiento a deportistas que este año elevaron el nombre de Guatemala y pusieron el nombre de Guatemala en alto. Sin embargo, el debate de pronto nos lleva obviamente al personaje político de este año 2015. Y ahí, además de los ya propuestos sobre la mesa, esperamos que ustedes a través del hashtag nos puedan manifestar quiénes otros podrían entrar en esta nominación. Sin embargo, creo que no podemos hablar del personaje bueno del año sin hablar de su respectivo némesis, digamos, de la gran oposición o de ese personaje oscuro que nos deja este año 2015. Roxana Valdetti. Y ahí obviamente tenemos una serie de nominados impresionantes. Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina, todos los integrantes de la línea, los integrantes de Ixpisa, etcétera. Pero me parece que hay elementos interesantes que podrían también ponerse sobre la mesa algunos de esos personajes 2015. El presidente, por ejemplo, Maldonado Aguirre, días antes de la integración de la nómina para vicepresidente, nadie se imaginaba que el hoy presidente Alejandro Maldonado Aguirre iba a llegar a ser presidente. Es decir, ni siquiera iba en la terna de Otto Fernando Pérez Molina. Estaban originalmente Adrián Zapata, estaba Adrián Zapata papá, estaba la licenciada Raquel Zelaya y el entonces ministro de Trabajo Contreras. Hoy director del IX. Hoy director del IX. Los tres disputándose la posibilidad de llegar a ser vicepresidentes después de la renuncia de Roxana Valdetti. De la nada aparece el nombre de Alejandro Maldonado Aguirre y hoy lo tenemos como presidente de la República de Guatemala, entregando el próximo 14 prácticamente el gobierno de transición Pero al presidente no solo electo. Maldonado Aguirre le pasó, es decir, él no se imaginaba que iba a llegar a ser presidente. ¿Y Jimmy Morales? Fuentes Orias no se imaginaba que iba a llegar a ser vicepresidente. Jimmy Morales no sabía que iba a ser presidente. Manuel Valdizón nunca se imaginó que no iba a ser presidente. Lugar. Entonces estamos realmente sorpresa fue un año, tras sorpresa. Totalmente, un año de sorpresas. Pero eso nos lleva a reflexionar
que el personaje político de este año, no solamente por las controversias, por lo positivo o lo negativo, sino que ese actor colectivo que también ya se ha puesto sobre la mesa, realmente fue el que marcó la pauta de múltiples cosas. Me parece que tampoco Iván Velázquez y Telma Aldana hubieran llegado hasta donde llegaron de no haber tenido ese respaldo ciudadano que en la plaza se manifestó. Igualmente la plaza no hubiese logrado la renuncia de Roxana Valdetti sin un caso sólido, sin una serie de pruebas contundentes que presentara el Ministerio Público, acuerpado por la CICIG. Es decir, el trabajo fue colectivo. Y si debemos hablar de personajes de este año, me parece, y coincido con una de las tuiteras, es cada uno de esos ciudadanos que se atrevió a pasar del teclado, a pasar del celular o a pasar de la computadora a la calle. Y esa calle que revitalizó el movimiento colectivo, el movimiento ciudadano, que llevó a lo que hoy en día podemos estar celebrando, que es un combate frontal a la corrupción. Que falta mucho que hacer, el camino es largo. Vámonos a las redes, estamos con Personaje 2015 GT como nuestro hashtag de la noche. Nos quedan exactamente 9 minutos para cerrar este y abriremos otro. Delia nos plantea: la población que a pesar de estar desnutrida, enferma, sin medicinas y analfabeta, ha seguido luchando. Armando, Iván Velázquez y Telma Aldana, los dos juntos. El doctor Hernández no quisiera dejar de reconocer el trabajo de Telma Aldana, ya que le ha dado una luz de esperanza a la institucionalidad del país. Nosotros, ustedes, los medios de comunicación, las autoridades de instituciones de investigación y judicial, los fiscales Aldana y Velázquez, nos dice Andrés. Cristian Valdés, los guatemaltecos, se logró en paz, sin ideologías, unidos hacia un mismo objetivo. Judith, la ciudadanía, definitivamente. Mario, ¿es personaje 2015 o superhéroe 2015? El personaje, sin duda alguna, es Valdetti. Pasó por todo el espectro político en menos de un año, es lo que plantea Mario. Creo que, pues sumándose a lo que planteaba el licenciado Castillo. William Castillo nos dice: Telma Aldana, Iván Velázquez, aunque ojo, sí faltan sentencias sólidas. Ese todavía es un proceso abierto, claro. William. Eso claro, todavía falta un tramo enorme que poder recorrer. Valdi River nos dice: personaje 2015, el pueblo. Yo estuve en 5 marchas y estuve como fiscal de mesa sin recibir dinero a cambio. Eso es otro elemento maravilloso que nos pone Valdi en la mesa. Sonia, personaje 2015 GT, Iván Velázquez es para mí el personaje del año, pues con su valentía nos transmitió el ánimo de despertar como pueblo. Edwin, considero al Procurador de los Derechos Humanos y al equipo por estar más atento a los cambios sociales históricos. Liz nos plantea: sin lugar a dudas, al señor Iván Velázquez le dio un giro positivo a la CICIG. Héctor, el colectivo ciudadano, incluyendo a los universitarios que se unieron en un frente común nunca antes visto, enorme el frente, por cierto. Sí. Beatriz, complicado, muchas sorpresas, lamentablemente por corrupción y no por buena gestión, licenciada Ortiz. Yo quiero rescatar algo que se mencionaba ahí y estamos muy enfocados en decir, bueno, ese ciudadano que acudió a la plaza, ese es el personaje del año. Definitivamente eso logró muchísimas cosas en el país, pero ahí también se alude mucho al otro ciudadano que es el que ha seguido sufriendo todos los días porque sus hijos no pudieron ir a la escuela este año, porque no hubo algún maestro en las escuelas, todos esos pacientes que han estado esperando una atención en salud y que no la han recibido, pero también todos esos buenos funcionarios, ese maestro que a pesar de la distancia siguió llegando a la escuela, que a pesar de que no se le había pagado, siguió llegando a la escuela. El enfermero, el médico, que han comprado de su propia bolsa los insumos necesarios para poderles atender. Entonces, cuando hablamos de ciudadanos, justamente atendemos no solamente a aquel que acudió a la plaza a pedir la renuncia de Roxana Valdetti o a pedir la renuncia de Otto Pérez Molina. Esto es el ciudadano que ahí en donde está, en su espacio de trabajo, ha asumido un compromiso con el otro, ha hecho sentir su solidaridad con el otro. Y yo he repetido aquí en varias ocasiones que lo que este país necesita no es únicamente caridad, es de aplaudir que los guatemaltecos seamos generosos, que seamos caritativos, pero lo que más necesita Guatemala es solidaridad, y eso es que en justicia, cada quien en proporción a lo que puede dar, sea económico, sea en tiempo, sea al lugar que ocupa dentro de la sociedad, pueda ver al otro como un hermano y pueda sentirse parte o compartir con él sus penas, sus alegrías, sus malestares, sus preocupaciones. Entonces, a ellos, creo yo, a todos estos guatemaltecos son a quienes debemos de referirnos como el ciudadano del año, en este caso, el personaje del año. Yo creo que si bien es un comportamiento común en los guatemaltecos, se sintió como mucho más acentuado en el 2015.
Que a ver, creo que el tema del ciudadano, pues nosotros lo acogemos más o menos bajo la visión que hace algunos años tomó la revista Time, cuando se da la primavera árabe, y nombra como el personaje del año, esta importante publicación estadounidense, al manifestante, y pone un rostro oscuro y dice el manifestante es el personaje del año. Por eso es que, en mi parecer, en Guatemala este año el personaje es el ciudadano, ese ciudadano que no se quedó apático, que salió de su casa, que puso sus propios recursos, que llegó a la plaza como pudo, que se estacionó donde pudo, que no tuvo un solo desmán, que no le pagó nadie, que nadie le dio pero ni una bolsa de agua. Es más, él la llevaba para darle a otros. Alguien que venía y que recogía la basura que otros generaban. Aquella persona que no permitía que se pintarrajeara el patrimonio nacional. Que no jamás a las provocaciones. Que jamás insultó a un agente de la policía. Es más, que nunca destrozó, por ejemplo, las máquinas de reconocimiento facial del Ministerio de Gobernación. Nada. Ese, para mí, es sin lugar a dudas el personaje del año. Vamos a las redes. Estamos con personaje 2015 GT. Lucía nos plantea, Tel Maldana y Iván Velázquez. Ellos hicieron posible gran parte de lo que somos hoy en día. Lilian Medina, el trabajo de Tel Maldana y Iván Velázquez fue ejemplar. Maripaz, yo opino que el señor Iván Velázquez y la señora Tel Maldana, la población ya despertó. Lic. Obviamente lo que sucedió este año 2015 no se le puede ni atribuir ni a un solo personaje ni a un colectivo pequeño de gente. Realmente el personaje de este año para los cambios políticos que se dieron fue un personaje colectivo. Ahí cabe obviamente Iván Velázquez, Tel Maldana, el juez Gálvez y cada uno de esos rostros que de pronto ahorita no los tenemos en la mente, pero que fueron los que nutrieron cada plaza, cada manifestación, cada plantón, cada caminata. Lo que a mí me viene a la mente en este momento es el personaje de este año es Guatemala, al final. Eso que hacemos cada uno de los que hemos trabajado en este año buscando una Guatemala distinta, construyendo y rechazando todo lo que tiene que ver con corrupción, construyendo acciones contra la corrupción. Y hay una cantidad inmensa de acciones en diferentes espacios. No solo políticos, también las iglesias hicieron su trabajo. Múltiples sacerdotes, múltiples pastores que se lanzaron a levantar la voz y a hacer un llamado al pueblo guatemalteco a rechazar las acciones corruptas, a cambiar la estructura de valores. Igualmente vimos personajes desde el arte, desde el deporte, tratando de unirse a ese combate contra la corrupción. Este 2015 nos deja como gran enseñanza que cuando como sociedad nos ponemos de acuerdo y nos ponemos un objetivo común, lo logramos. Y hemos logrado cosas impresionantes. Además de lo que ya se ha dicho acá, hemos logrado una transición democrática y pacífica. El próximo 14 de enero habrá un nuevo gobierno y se llega a ese gobierno dentro del orden constitucional, sin derramar una gota de sangre, como ya se ha referido, pero lo más importante, con la participación democrática electoral más importante de las últimas 8 elecciones, más del 71%. Y eso lo que nos refiere es que cuando como sociedad queremos algo distinto, como guatemaltecos estamos dispuestos a construir. Y a pesar de que todo pintaba que iba a ser adverso, porque se presentía pues cierta apatía para ir a las urnas. Total. Por ese desgaste, por esa incredulidad hacia la clase política del país. Sin embargo, tuvo un efecto completamente contrario. Yo creo que eso hay que rescatarlo y ver que las manifestaciones ciudadanas son únicamente una estrategia, son más bien una táctica para lograr nuestros objetivos, pero debemos de seguir trabajando en las estrategias de cara al próximo gobierno. Totalmente. Vamos a las redes, nos dice Vinicio Montes, Iván Velázquez, Tel Maldana y el juez Miguel Ángel Gálvez, el manifestante y el que votó en las 2 vueltas, es lo que nos plantea Vinicio como parte de su tweet. Cambiamos, entramos directamente a quién será el acontecimiento 2015 GT. ¿Cuál fue el acontecimiento 2015 GT? Y nosotros le planteamos 3, pero por supuesto usted nos podrá decir cuál es para usted. Acontecimiento 2015 GT, el 16 de abril, luego de la captura de algunas de las altas autoridades del país por su presunta participación en el caso de La Línea, la ciudadanía salió y comenzó un movimiento que parecía de redes sociales, de manifestación de teclado, y sale a la calle, sale a demostrar que se puede manifestar sin lastimar a nadie, sin insultar a alguien, pensando grupos totalmente distintos, desde aquellos
que están a favor del aborto, aquellos que están en contra del aborto, aquellos que tienen una creencia religiosa, aquellos que no la tienen, aquellos que piensan que uno debe de tener más mercado, otros que más Estado, no importó, ahí estaban a partir de ese 16 de abril. Segundo evento, la victoria electoral de Jimmy Morales a partir de un conjunto de elementos que llegan al plano electoral. Se tenía prácticamente una carrera de 3, luego fue una carrera de 2, de repente un outsider o alguien de fuera del sistema político llega a la contienda y logra una victoria aplastante en segunda vuelta ante alguien que tiene mucho expertise en el plano político, logra sacar de la contienda a un hombre que tenía una inversión multimillonaria en una campaña previa sancionada por parte de las autoridades electorales. El evento, la victoria de Jimmy Morales. Y también el tercer evento, Acontecimiento 2015 GT. Acontecimiento 2015 GT es nuestro hashtag de la noche. Y le diría que es las capturas de Pérez Molina y Valdetti, luego de las renuncias de estas dos altas autoridades de nuestro país, pues las capturas de Pérez Molina y de Valdetti por su presunta vinculación en la estructura criminal conocida como La Línea también podrían ser consideradas como los acontecimientos, como el acontecimiento más importante del 2015 en Guatemala. Licenciada Ortiz. Bueno, yo de los tres diría que el que tuvo más impacto fue la captura de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, porque nunca años antes nos hubiéramos imaginado que en el país iba a suceder algo así. Estábamos prácticamente ya acostumbrados a la impunidad y eso era sumamente lamentable. Reconocíamos casi que por default de que la justicia únicamente se aplicaba para el pobre, para el más desposeído. Y los delitos de cuello blanco estaban por ahí apartados en un rincón. Prácticamente nadie se animaba a tocarlos, aunque todo el mundo rumoraba, sí, a discutirlos tan siquiera, se rumoraba, se hablaba, se sabía, nombres iban, nombres venían, y aquellos que pensamos que iban a ser intocables, finalmente son capturados y enjuiciados, y ahora pues van a pasar en Navidad, que eso es lo que tiene todavía a muchos ciudadanos molestos, van a pasar Navidad. Roxana Valdetti con su familia en el hospital y Otto Pérez Molina con su familia en el Mariscal Zavala, pero bueno, independientemente de estos pequeños malos sabores de boca que nos pudiera dejar el caso, yo creo que esto ha sido prácticamente inédito y a donde uno va y a cualquier país que uno visita, las sociedades lo aplauden y dicen, a pesar de que son algunas sociedades que uno ha considerado que han estado más desarrolladas que nosotros políticamente, y eso pasa por mayor desarrollo en sus tres organismos del Estado, vienen y felicitan. Es impensable que en este país nuestro suceda lo que ustedes lograron, una captura de un presidente, de una vicepresidente. Estando en funciones. Estando en funciones. Y sobre todo, y volvemos al tema anterior, y la felicitación de ese ánimo ciudadano que ocupó primeras planas de varios medios a nivel mundial, así como tomas de televisión, etcétera. Entonces yo creo que para mí ese es el acontecimiento del año. Para mí no, la captura de Pérez Molina y de Roxana Valdetti llega a segundo plano después de lo ocurrido en la plaza. O sea, para mí la plaza fue, creo que lo más importante ocurrido en el año, más allá de la captura en sí misma y de la renuncia de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo y de la segunda más alta autoridad del Poder Ejecutivo, fue esa visión de entender de que ser manifestante no es ser bochinchero, que ser manifestante no quiere decir romper nada, que ser manifestante es tener una idea clara de por qué se hace una presencia en algún lugar. A mí el acontecimiento, creo que el 16 de abril y de allí en más hasta el Gran Paro Nacional, creo que han sido los momentos más importantes del acontecimiento 2015 GT. La caída del dúo dinámico pareciera que no se daría, es lo que nos dice Rudy. Lick. Nuevamente es difícil concentrarse en un solo momento, porque debemos recordar, por ejemplo, cuando cae la estructura del IX y cae Juan de Dios Rodríguez, igualmente cuando cae el yerno de Otto Pérez Molina antes de la renuncia del mismo presidente, un hombre que había inclusive intentado llegar a la Corte Suprema de Justicia, que prácticamente había pasado, era la mano derecha del presidente durante su periodo de gobierno. Hay una serie de eventos que realmente nos mantuvieron durante todo este año 2015 en un tobogán de emociones políticas.
Un ex vicepresidente del Banco de Guatemala detenido, el otro presidente en funciones detenido. Igualmente. Entonces, la gran lección es que nadie es superior a la ley y aquí cualquiera, el que la hace, la paga. Importante esa lección porque además eso nos mantuvo en vilo martes y jueves, como se les denominó a esos martes y jueves de CICIG, en donde la sociedad en su conjunto estaba muy alerta y muy atenta a cuál iba a ser el nuevo escándalo de aplicación de justicia a altas autoridades. Y esto porque se logró trascender de esa política, de esa justicia que solo llegaba a civiles, a personas que en alguna medida cometían transgresiones, pero que no tenían el beneficio del poder político. Y mucho de ese poder político también se manifestó en el año 2014, cuando se integraron comisiones de postulación para elegir jueces y magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a Cortes de Apelaciones. Pero eso se trajo hasta el 2015 precisamente porque muchos de esas autoridades que fueron electas mediante procedimientos de comisiones de postulación marcaron distancia y mantuvieron una independencia muy importante. Y aquí creo que también hay que reconocer el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, aunque hemos cambiado ya de hashtag hacia el evento 2015. Pero también ese fue otro gran acontecimiento, haber descubierto que teníamos un artículo 103 y lo que rezaba su contenido. Pero y también el tema de un tribunal que se atreve a tratar de contener la campaña anticipada. Pero también por las mismas presiones, ¿te recuerdas? Obviamente, digamos por las la suspensión. Mismas presiones. Y lo que decía Juan Carlos, en el ámbito de las presiones que tuvo el Tribunal Supremo Electoral, pero algo que sí se me había pasado era lo que tú mencionabas, este paro nacional, que no empezó siendo un paro nacional. Ustedes recordarán que los empresarios dijeron, nosotros lo más que vamos a hacer es darle permiso a nuestros trabajadores y los que quieran ir que vayan y los que no, pero no vamos a suspender labores. Y en eso se empezó a dar un efecto dominó por algunas empresas de restaurantes y otros comercios que empiezan a cerrar y a mostrar su solidaridad. Y ante esa ola que se dejaba venir, no tuvieron más que sumarse, más que resistirse o dejarse llevar, y eso fue sumamente aleccionador. Yo realmente recuerdo haberme reunido en la plaza ese 27 de agosto con la licenciada Ortiz y tener una cara ambos de incredulidad ante lo que estaba... porque llegaba aquel trabajador y plenamente identificado con la marca de su empresa, tomaba su bandera y la levantaba y sentía que ese mensaje hacía un cambio. Eso era de verdad un cambio actitudinal de un guatemalteco que por naturaleza había sido sumiso, callado, de hablar en secreto, de decir, mire, yo no trabajo ahí, es que se va a enojar mi jefe. Eso me pueden despedir. Fue maravilloso, de verdad. Vamos a las redes, estamos con Acontecimiento 2015 GT como nuestro segundo hashtag de la noche. Con el primero somos Trending Topic. Nos dice Sergio Hernández, marcha 16 de abril. A partir de allí surgió una actitud valiente y civilizada que llevó al país a una coyuntura inédita. Eso hay que rescatarlo, Juan Carlos, la actitud ciudadana. El mayor acontecimiento 2015 GT fue la derrota que le proponíamos los votantes a Manuel Valdizón. Ese es otro elemento importante. Eso parecía imposible. Maripaz. Yo opino que la salida por la puerta trasera de Pérez Molina y de Valdetti, acontecimiento 2015 GT, y gracias a todos los que nos unimos. Rodrigo, acontecimiento 2015 GT, todo inició con la revelación de la línea y la renuncia de Roxana Valdetti. Vinicio nos dice, las renuncias y capturas de Pérez Molina y Valdetti por corruptos es lo más impactante. Carmen, las marchas desde abril hasta agosto de este año. Rudy, la caída del dúo dinámico, ya le decía. También nos plantea José González, el paro nacional, que fue la gota que derramó el vaso para la renuncia de Otto Pérez Molina. Ricarda Rosalinda nos dice la jugarreta de Valdetti y su abogado para evadir la cárcel y pasarla en sanatorios. Pablo, el despertar de la población para sacar a los dinosaurios, al dinosaurio, es lo que nos dice. Y también Pablo, el paro 27A nos mostró el poder, que el poder es del pueblo, es lo que nos dice Pablo. Lick. Digamos, la mayoría de los tweets coinciden en ese 27, un 27 de agosto en donde primero creo que había incredulidad también de ciertos sectores tradicionales de poder, de que se iba a llegar a un movimiento masivo que además, como ya Juan Carlos lo ha planteado, cohesionara en una lucha
a tantos pensamientos divergentes, políticamente, ideológicamente, étnicamente. Estatus social, o sea... Y aquí hay que rescatar que no solamente fue en la ciudad capital. Aquí hay que rescatar que muchos de los movimientos que se han venido dando entre abril y septiembre de este año se dieron en las cabeceras departamentales, se dieron en plazas de pequeños pueblos, se dieron en espacios geográficos que no solamente es el área urbana o el área citadina. Con mucha participación indígena. Hubo 48 cantones. Hay que reconocer que el movimiento ciudadano fue nacional y fue con diferentes expresiones y en diferente cantidad, pero que hubo expresiones en todo el país muy comprometidas que buscaban el mismo objetivo. Yo le construyo lo que plantea el licenciado Castillo, y es ese momento en el que usted ve, primero, que como bien decía el licenciado Ortiz, no es un movimiento, el del 27A, no me refiero al del 16 de abril, sino al del 27 de agosto, que no surge del empresariado. No surge de la clase dominante, surge de aquel que le dice, ¿sabe qué? Sí voy a ir. Soy un trabajador común y corriente y sí voy a ir. Y sí creo. ¿Y qué? Por la misma causa. En esta visión bastante contestataria de una clase media que por muchos años fue muy sumisa, muy callada y que a partir del apoyo de algunos empresarios, algunos reduciéndolo a muy poquitos, y muy poquitos que dijeron, ¿sabe qué? Sí, vamos a ir y yo voy a encabezar al grupo de mis trabajadores. Mira, ¿y qué? Y que mira, no solamente algunos empresarios no lo vieron, es que los mismos políticos no lo vieron. No lo midieron. El mismo Manuel Valdizón no lo pudo ver. Siguió cometiendo los mismos errores, se empezó a criticar el financiamiento de campaña. Hoy más que nunca los ciudadanos estuvieron conscientes de lo que significaban los compromisos que devienen del financiamiento, y él siguió abusando de los gastos de campaña, de superar ese techo, de sus aparecimientos en medios de comunicación y demás, hasta que al final el pueblo dice, bueno, ya, hasta aquí, y de manera pacífica. En las urnas dijo, bueno, entonces no te toca. Y queda en tercer lugar. Lamentablemente todavía siguen habiendo políticos que pareciera que no entienden el mensaje. Y desafían. Y algunos empresarios, como lo vimos con la inconstitucionalidad planteada el día de ayer, que igualmente no entienden, no quieren leer y siguen arriesgándose. Pero entonces aquí la lección es, ok, usted no quiere entender, usted va a seguir haciendo, bueno, a mí no importa lo que diga la ciudadanía porque a mí me vale. Y así lo ha hecho muchas veces algunos diputados en el Congreso de la República, me vale, y esa actitud de me vale es o dejan pasar iniciativas de ley que son perjudiciales a la población, o dejan pasar iniciativas, o más bien no legislan o no cumplen con su función de control, pero el mensaje es todo tiene un límite. Todas las personas tenemos un límite y este país tuvo su límite, pintó una raya y dijo de aquí más ya no se pasa. Y eso es lo que ahora tiene en dificultades al gobierno entrante, porque sabe que le va a ser mucho más difícil rescatar esa confianza y superar las expectativas ciudadanas. Pero además en un año como este tuvimos 3 presidentes. Un presidente constitucionalmente electo al cual se le dio un mandato de revocatoria por parte de la ciudadanía que lo había electo democráticamente en el 2011, Otto Pérez Molina. Tuvimos un presidente de transición, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, que cumple con todo el procedimiento constitucional establecido, y un presidente electo, que es el presidente Morales, que bueno, llega al poder prácticamente después del rechazo ciudadano a esa clase política tradicional que ha estado constantemente mandando ese mensaje que Carmen refería muy contundentemente. Y eso todavía hay que recordar a qué campaña en estas condiciones no queremos elecciones, que fue parte y nos superamos también a esa situación. Completamente ahí esas voces quedaron. Ahí habrían varias cosas que sumar. Sumarnos un año al no te toca, por ejemplo, que sería quizás la frase del año. Y romper con ese marco mental de que al que ganaba, al que quedaba en segundo, le tocaba. Ya no, eso ya automáticamente. No. Solo voy a las redes. Yo creo que esa debe ser. Si hiciéramos una de la frase del año, yo creo que es esa. Sin duda. No te toca. Sí, vamos a las redes. Estamos con Acontecimiento 2015 GT. ¿Cuál fue el acontecimiento más importante del 2015 en Guatemala? ¿Qué cree usted? Nosotros ya le planteamos algunos. Usted nos dice más. Cuando seamos viejitos hablaremos a nuestros nietos de la revolución del 27 de agosto del 2015. Interesante. El planteamiento de Quetzalcóatl a mí me parece muy válido. Nos muestra esta foto que sigue erizando a quienes estuvimos en la plaza y nos la muestra el licenciado Reyes.
esto quedó escrito en nuestra historia y nos muestra pues esta reunión de personas vestidas de azul y blanco y con un corazón encendido. Las marchas en la Plaza Delia nos dice, primera manifestación en abril, porque Guatemala despertó después de décadas y manifestamos por los que no podían llegar. Pablo El Paro, el 27A, nos mostró que el poder es del pueblo, es parte de lo que nos dice. Ale Rojas, la unión de universidades privadas junto con la universidad pública para exigir justicia también fue un acontecimiento 2015. Ver al grupo de Usaques Pueblo con landivarianos, con la Universidad Mariana Marroquín. Y aquí romper con aquello que se dice, pero la apatía de los jóvenes, pero es que los jóvenes ahora ya no participan, y aquella permanente alusión al movimiento unionista que derrocó a Estrada Cabrera y decir, pero eran jóvenes, ¿y qué le pasa ahora a esta nueva generación? Esto es para Lic, mire, esto es para Lic. Mira, eso Álvaro, cambió. el triunfo de Antigua Liga Nacional de Fútbol rompiendo la hegemonía de los equipos tradicionales. Muy bien, un gran abrazo a ese titero. Y Liz nos dice, las capturas del expresidente y la vice sentaron un gran precedente en contra de la impunidad. Eso es parte inclusive de la vieja política. Es increíble que ahora que se da todo un desbarajuste en las estructuras que gobernaban el fútbol guatemalteco, se logra que dos equipos pequeños lleguen a la final y que bueno, una Antigua que desde 1958, desde su fundación, no llegaba a un triunfo como este, pues da ese regalo a todo un pueblo de Navidad para todos los que somos panzaverdes, a quienes les mando un gran abrazo y la felicitación de haber llegado a ser campeones del fútbol nacional. Licenciado Ortiz. No, mira, que nos quedan solo 4 minutos, solo abrimos 20 minutos por tema. Muy bien, bueno, finalizar acá y decir que efectivamente lo que se movió en todo esto fue haber logrado que en este año se posicionara el tema de la corrupción y la lucha contra la impunidad en el primer lugar de la agenda, y de esto de manera consensuada, porque finalmente yo creo que no hay nadie que se oponga a esa situación. Y esa lucha es lo que permite liderar cualquier iniciativa en contra de los corruptos, liderar cualquier iniciativa que sea para fortalecer el sistema de justicia, para corregir todavía los grandes retos que hay que hacer y para liderar todavía otros procesos que apunten a solventar todos estos problemas sociales que estamos enfrentando en salud, educación, etcétera. Yo lo que quiero mencionar es, tenemos que pensar el país como ese gran mapa. Todas esas fallas tectónicas que tenemos en el país son nuestros problemas estructurales. Este año, varias de esas fallas se activaron y tuvimos esos terremotos en abril, en mayo, etcétera, que hicieron que la gente saliera a las calles. De esos terremotos hubo algunas réplicas todavía. Ahora estamos en una relativa paz, pero esos problemas estructurales siguen, y en la medida en que no se acomoden, vamos a poder tener otros de manera similar o todavía más intensos. Lo importante, vuelvo a insistir, es que estas son las tácticas en las cuales el ciudadano se hace escuchar, pero verdaderamente lo que tenemos que hacer es enfocar nuestras energías en diseñar esas estrategias de diálogo, de consenso que nos permitan apoyar a las nuevas autoridades políticas a sacar adelante a Guatemala y poder responder con propiedad a los retos que les están siendo planteados. Y yo de pronto me sumo al planteamiento que hace Carmen, recordando las palabras que en este mismo espacio planteábamos después de la captura del expresidente Otto Fernando Pérez Molina. La lucha no termina acá. No termina con el encarcelamiento de estos personajes. La lucha no termina con el encarcelamiento de la estructura de Ixpisa, no termina con el encarcelamiento de otras estructuras criminales que han defraudado el Estado guatemalteco, que han malutilizado los recursos del Estado. La lucha ciudadana debe continuar. No debemos cruzarnos los brazos. La lucha ciudadana no termina ni con las elecciones generales ni con los movimientos masivos que hubo hasta el 27 de agosto, sino que debemos como ciudadanos continuar alerta, continuar atentos y sobre todo continuar participando del debate ciudadano de los problemas que nos afectan estructural y coyunturalmente a cada uno de los que habitamos este país. Vamos a las redes para cerrar la temática con Acontecimiento 2015 GT. Está interesantísimo el recuento de todo lo que nos plantean. José Pichardo nos dice, se sacó un presidente y todo, pero muertes y crisis en general continúan, o sea que no hay revoluciones, lo que nos dice José Pichardo. Nacionalistas GT, Guatemala ya no es la misma, pero es momento de no bajar la guardia y seguir fiscalizando el gobierno que viene.
El doctor Hernández, el 2015 debe incluirse en los libros de historia del país, pero esto solo empieza el 2016, será el gran reto. Ese será nuestra tercera forma de ver el tema de hoy. ¿Cuáles son los retos del 2016? Medalla de oro en gimnasia y un rotundo no a Valdizón. Es lo que nos dice Beatriz, recordando el oro de este maravilloso gimnasta guatemalteco. Antigüeño, por cierto, sí. Además no sabe la humildad de este muchacho, es increíble. Es impresionante. El día del paro, ver a tantos grupos distintos de todo el país manifestando, se me eriza la piel de recordar. Denis, simple, la unión de una nación, como muchos nunca habíamos visto o participado. Y pensar que todo inició como un evento de Facebook. Este año los guatemaltecos hicimos historia. Oiga, ese también es el personaje del año. Ese pequeño grupo de personas que dijeron, ¿sabe qué? Yo voy a ir y lo invito a que usted se una. ¿Quiere ir usted? Sí. Y si quiere ir, ¿no? Alan Moscoso, él es un tanto más incrédulo, dice Estados Unidos y el regreso a su monopolio. Pedro, la visita de Joe Biden en marzo, a partir de entonces todo cambió. Bueno, esa visita de Joe Biden fue también trascendental, sí. Ronald Orozco, el efecto boomerang de la lucha del pueblo ante el cuarto de guerra y la Guatemala profunda, es lo que nos dice el doctor Orozco. Denis, la ciudadanía votando a un ejecutivo sucio y secuaces y haciendo que otros cumplieran con sus labores y deberes, es lo que nos plantean con Acontecimiento 2015 GT. Escogimos ya no callar y alzar la voz fuera corruptos. Y Juan Martínez, las capturas de los funcionarios de gobierno, pero todavía no se ha terminado el proceso, no se conformen. Es lo que tenemos en este caso con Acontecimientos 2015 GT. Vamos a la pausa, siga con nosotros, estamos a las 10 p.m. y tendremos todavía el cierre analizando cuáles son los retos 2016. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlitos. Feliz Navidad para usted y para los compañeros de Antigua Sports. Cerramos con Acontecimiento 2015 GT. Podés ver más humanismo en la calle de Guatemala. La Ale Rojas nos dice también, Ixcanul también fue un acontecimiento 2015 por ser la película guatemalteca más galardonada en la historia del cine guatemalteco. El no te toques es una enseñanza a los futuros políticos que el pueblo elige y que el pueblo manda. Y Alejandra, que la CICIG diera a conocer lo que todos los guatemaltecos sabíamos, el robo a Guatemala. Pablo Mendizábal nos dice el desastre del Cambrai 2, el pueblo se unió con palas y cascos a las labores del rescate. Otro momento importante, importantísimo. El caso del Cambrai 2. La solidaridad que se dio en torno impresionante. a eso. Debemos de continuar peleando por una patria digna y no dejar que la corrupción la arruine. El doctor Figueroa, es necesario continuar con la lucha ciudadana. Juntos podemos hacer el cambio que Guate necesita. Brandon, como diría Kike Godoy, esto apenas empieza, todos somos parte de la historia y en el 2016 esto sigue. Charlie, los jóvenes no salen ya porque son los educadores que vieron mucho mal, dicen hoy ya no vale la pena, y es parte de lo que nos dicen con Acontecimientos 2015. Daniel, el paro del 27 de agosto, Brandon, para el 2016, que se recalca el ejemplo que fuimos este año y el que viene a nivel mundial y mantener esa unidad, parte de todos los mensajes. Teníamos planeado un tercer punto, pero mejor nos concentramos en dos. Licenciada Ortiz, bueno, tenemos dos, personaje y acontecimiento. Bien, yo lo que tendría que decir es que efectivamente en Guatemala estamos viviendo una Navidad desde abril de este año, del 2015. Navidad es nacer, es luz, es inicio, es cambio, es lucha, es unidad. Todo eso lo hemos experimentado desde hace algunos meses atrás para este día. Guatemala ya no va a volver a ser la misma. Definitivamente los ciudadanos, como bien se mencionaba, estamos más unidos, los retos son muchos, pero yo diría que el principal, el fundamental de cara al próximo año es que podamos mantener una buena comunicación. Y eso tiene que ver con que sepamos hablar, que sepamos demandar, que sepamos exigir, hacernos escuchar, pero que también tengamos oídos para poder comprender al otro. Por eso es que se suele decir, los seres humanos tienen una boca y dos oídos, porque muchas veces es mucho más importante aprender a escuchar que a hablar. Licenciado Castillo. Yo quiero agradecer mucho el tuit que nos envía Gustavo Ortiz.
compartiendo que este espacio fue parte del debate ciudadano de este año. Nuestro aporte desde este escenario, desde este espacio, siempre fue el querer construir una Guatemala distinta. Y no nos queda más que primero desearles feliz Navidad, felices fiestas de fin de año, pero sobre todo agradecerle porque usted fue parte importante de esta mesa de análisis. Lo demuestran los dos hashtags del día de hoy, que ambos llegan a ser tendencia en el país, y es porque usted, que nos acompaña noche a noche, que ha estado con nosotros discutiendo y debatiendo cada uno de estos problemas del país, también se atrevió a trascender del teclado a la calle, y también muchos de ustedes desde sus acciones, desde sus espacios de trabajo, etcétera, han hecho el aporte a construir un país distinto. Agradecerles profundamente la posibilidad de permitirnos entrar a su hogar, la posibilidad de poner ideas sobre la mesa y debatirlas, discutirlas, afinarlas y poder convertirlas en acciones. Gracias por este año de trabajo, no solo por el país, sino por cada una de nuestras familias, porque al final lo que nos deja este año es una formación y una educación para las nuevas generaciones. El reto, y de pronto eso ya no lo discutimos en este programa, pero el reto que viene para el año entrante es seguir participando, seguir debatiendo, seguir en la lucha ciudadana por un mejor país. Gracias y muy felices fiestas de fin de año. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Ministerio de Comunicaciones propone que terrenos extinguidos al narcotráfico se utilicen para la construcción de vivienda popular y así disminuir el déficit habitacional. La Corte de Constitucionalidad aclara que amparo otorgado a la comercializadora J.I. Cohen no es en contra de las medicinas genéricas y que los guatemaltecos las podrán seguir utilizando. El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido nombrar 13 nuevos magistrados y a 22 de sus suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, que serán sometidos a votación por la Asamblea Nacional saliente con mayoría oficialista. Y el futbolista nicaragüense Juan Barrera ha decidido emprender una nueva aventura por Centroamérica, firmando un contrato con los Cremas del Comunicaciones. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Sin lugar a dudas, el 2015 ha sido un año de cambio. Ha sido un año de entendernos, de comprendernos y de tolerarnos como guatemaltecos. Pero solo ha sido el inicio. Como dice la licenciada Ortiz, ha sido el nacimiento. Pero de ese nacimiento que tiene que ser un proceso de crecimiento, de madurez, de evolución. No será pronto, no será rápido y expedito como todos quisiéramos. Será doloroso, en algunos momentos nos parecerá injusto, en otros momentos nos parecerá incluso imposible, pero sí podemos. Somos nosotros, los guatemaltecos, quienes tenemos que construir las bases de una mejor nación. Usted, nosotros, desde este espacio hemos podido aportarle al país, poco si usted quiere, pero aportar, nunca restarle. Nuestro objetivo para con Guatemala es hacerla mejor. Y si a través del diálogo podemos aceptar lo que otro piense con una integridad mayor, eso nos está haciendo mejores. Que el niño de Belén nace en su corazón, en el de sus familias y nos proteja por siempre. Gracias, Guatemala. En nombre del licenciado Cristian Manolo Castillo, de la licenciada Carmen Lorena Ortiz, que tenga usted una noche muy hermosa.